Muchas gracias por estar nuevamente conectados con la cultura, una iniciativa del alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, a través del Departamento de Cultura, el cual es liderado por el maestro Alberto Suárez. Como todos los miércoles, hoy nuestro encuentro será con las letras. Bienvenidos. Time for bed. Okay. Now, buddy. Okay. Hoy hablaremos de un libro lleno de magia. Se trata de los cuentos de Beedle el Bardo, una publicación de relatos cortos que aparece en la historia de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Se trata de una colección de relatos infantiles y populares de magos y brujas creados supuestamente por un hombre llamado Beedle. Lo curioso es que el libro, aunque es una invención que hace parte de la trama de Harry Potter, fue publicado posteriormente como un texto adicional a la saga. El libro fue escrito por la autora J.K. Rowling, aunque su autoría se atribuye a un personaje ficticio llamado Beedle, que se dice que vivió en el siglo XV. Suena confuso, pero intentaremos aclararlo. El relato de Potter nos dice que Beedle fue un escritor que tenía oficio de bardo. Los bardos fueron poetas antiguos celtas que recitaban sus obras en público. Y bueno, según la historia de Harry Potter, este libro era muy conocido por los estudiantes del colegio de Hogwarts de magia y hechicería, donde estudiaba Harry. Además, el libro apareció en el testamento que Dumbledore, director del colegio, le heredó a Hermione, una de sus alumnas. En la historia, el libro de propiedad de Dumbledore era una traducción que él estaba preparando y allí en este libro tenía pues algunas anotaciones y uno de los trabajos de Hermione durante la novela fue pues como terminar dicha tarea. A continuación daré lectura al testamento y última voluntad de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Primero, a Ronald Bilius Weasley le dejo mi desiluminador, un aparato creado por mí con la esperanza de que cuando todo parezca estar más oscuro, le muestre la luz. Dumbledore lo dejó para mí. Sí. Qué bien. ¿Y qué es? A Hermione Jean Granger le dejo mi copia de los cuentos de Beedle el Bardo, esperando que le parezca entretenido y educativo. Mamá me los leía. El mago y el caso saltarín, Babity Rabbity y su cepa cacareante. Por favor, Babity Rabbity. No. A Harry James Potter le dejo la snitch que atrapó en su primer juego de Quidditch en Hogwarts,
como recordatorio de las recompensas de la perseverancia. Lo cierto es que J.K. Rowling, creadora de la saga, una vez que publica Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, ella decide crear en la realidad los cuentos de Beedle el Bardo, un libro de 5 relatos, el cual ella misma escribió a mano e hizo solo 7 copias con algunos dibujos de su propia creación. Las 7 copias que hizo Rowling se las regaló a algunas personas cercanas, y más adelante una copia fue subastada entre diferentes editoriales para su publicación, y el dinero recolectado se donó a una fundación de niños. Los invito enseguida a ver y escuchar el relato del primer cuento que aparece en este libro llamado El mago y el caso Saltarín. El mago y el caso Saltarín. Había una vez un anciano y bondadoso mago que empleaba la magia con generosidad y sabiduría en beneficio de sus vecinos. Como no quería revelar la verdadera fuente de su poder, fingía que sus pociones, encantamientos y antídotos salían ya preparados del pequeño caldero que él llamaba su caso de la suerte. Llegaba gente desde muy lejos para exponerle sus problemas, y el mago nunca tenía inconveniente en remover un poco su caso y arreglar las cosas. Ese mago tan querido por todos alcanzó una edad considerable, y al morir le dejó todas sus pertenencias a su único hijo. Este no tenía el mismo carácter que su magnánimo progenitor. En su opinión, quienes no podían emplear la magia eran seres despreciables, y muchas veces había discutido con su padre por la costumbre de este y de proporcionar ayuda mágica a sus vecinos. Tras la muerte del padre, el hijo encontró un paquetito con su nombre escondido en el viejo caso. Lo abrió con la esperanza de encontrar oro, pero lo que encontró fue una blanda zapatilla de suela gruesa, demasiado pequeña para él. Dentro de esta única zapatilla había un trozo de pergamino con este mensaje: con la sincera esperanza, hijo mío, de que nunca la necesites. El hijo maldijo la debilitada mente de su anciano padre, luego metió la zapatilla en el caldero y decidió que a partir de ese momento lo utilizaría como cubo de basura. Esa misma noche, una campesina llamó a la puerta. «A mi nieta le han salido unas verrugas, señor», dijo la mujer. «Su padre preparaba una cataplasma especial en ese viejo caso». «Largo de aquí», gritó él. «Me importan un rábano las verrugas de tu nieta». Y le cerró la puerta en las narices. Al instante se oyeron unos fuertes ruidos metálicos provenientes de la cocina. El mago encendió su varita mágica, se dirigió hacia allí, abrió la puerta y se llevó una gran sorpresa. El viejo caso de su padre le había salido un solo pie de latón, y daba saltos en medio de la habitación, produciendo un ruido espantoso al chocar con las losas del suelo. El mago se le acercó atónito, pero retrocedió precipitadamente al ver que la superficie del caso se había cubierto de verrugas. «¡Repugnante cacharro!», gritó e intentó lanzarle un hechizo desvanecedor. Luego trató de limpiarlo mediante magia y por último obligarlo a salir de la casa. Sin embargo, ninguno de sus hechizos funcionó y el mago no pudo impedir que el caso saliera de la cocina dando saltos tras él, ni que lo siguiera hasta su dormitorio, golpeteando y cencerreando por la escalera de madera. No consiguió dormir en toda la noche por culpa del ruido que hacía el viejo y verrugoso caso, que permaneció junto a la cama. A la mañana siguiente el caso se empeñó a saltar tras él hasta la mesa del desayuno. Cataplum, cataplum, cataplum. No paraba de brincar con su pie de latón, y el mago ni siquiera había empezado a comerse las gachas de avena cuando volvieron a llamar a la puerta. En el umbral había un anciano. «Se trata de mi vieja burra, señor», explicó. «Se ha perdido o me la han robado, y como sin ella no puedo llevar mis mercancías al mercado, esta noche mi familia pasará hambre». «Pues yo tengo hambre ahora», bramó el mago y le cerró la puerta en las narices. Cataplum, cataplum, cataplum. El caso seguía dando saltos con su único pie de latón, pero a los ruidos metálicos se añadieron rebuznos de burro y gemidos humanos de hambre
que salían de sus profundidades. ¡Silencio! ¡Silencio!, chillaba el mago, pero ni con todos los poderes mágicos consiguió hacer callar al verrugoso Caso, que se pasó todo el día brincando tras él, rebuznando, gimiendo y cencerreando, fuera donde fuese, hiciera lo que hiciese su dueño. Esa noche llamaron a la puerta por tercera vez. Era una joven que sollozaba como si fuera a partírsele el corazón. «Mi hijo está gravemente enfermo», declaró. «¿Podría usted ayudarnos? Su padre me dijo que viniera si tenía algún problema». Pero el mago le cerró la puerta en las narices. Entonces el Caso torturador se llenó hasta el borde de agua salada y empezó a derramar lágrimas por toda la casa mientras saltaba, rebuznaba, gemía y le salían más verrugas, aunque el resto de la semana ningún otro vecino fue a pedir ayuda a la casa del mago. El Caso lo mantuvo informado de las numerosas dolencias de los aldeanos. Pasados unos días, ya no solo rebuznaba, gemía, lagrimeaba, saltaba y le salían verrugas, sino que también se atragantaba y tenía arcadas, lloraba como un bebé, aullaba como un perro y vomitaba queso enmohecido, leche agria y una plaga de babosas hambrientas. El mago no podía dormir ni comer con el Caso a su lado, pero éste se negaba a separarse y él no podía hacerlo callar ni obligarlo a estarse quieto. Llegó un momento en que el mago ya no pudo soportarlo más. «Traedme todos vuestros problemas, todas vuestras tribulaciones y todos vuestros males», gritó, y salió corriendo de la casa en plena noche, con el Caso saltando tras él por el camino que conducía al pueblo. «Venid, dejad que os cure, os alivie y os consuele. Tengo el caso de mi padre y solucionaré todos vuestros problemas». Y así, perseguido por el repugnante Caso, recorrió la calle principal de punta a punta, lanzando hechizos en todas direcciones. En una casa, las verrugas de la niña desaparecieron mientras ella dormía. La burra, que se había perdido en un lejano brezal, apareció mediante un encantamiento convocador y se posó suavemente en su establo. El bebé enfermo se empapó de díctamo y despertó curado y con buen color. El mago hizo cuanto pudo en cada una de las casas donde alguien padecía alguna dolencia o aflicción, y poco a poco, el Caso, que no se había separado de él ni un solo momento, dejó de gemir y tener arcadas, y limpio y reluciente se quedó quieto por fin. «¿Y ahora qué, Caso?», preguntó el mago tembloroso cuando empezaba a despuntar el sol. El Caso escupió la zapatilla que el mago le había metido dentro y dejó que se la pusiera en el pie del latón. Luego se encaminaron hacia la casa del mago, y el Caso ya no hacía ruido al andar. Pero a partir de ese día, el mago ayudó a los vecinos como había hecho su padre, por temor a que el Caso se quitara la zapatilla y empezara a saltar otra vez. Como podemos ver en El mago y el Caso Saltarín, estos cuentos pues son muy sencillos, tienen una moraleja y se han comparado con relatos tradicionales como los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo. Además, en la saga de Potter tenían la misión, estas historias, de orientar o servir como enseñanza a los tres personajes principales, a Harry, Hermione y Ron, en su viaje pues alrededor del país buscando los Horrocruxes de Lord Voldemort. Los Horrocruxes eran objetos que conservaban el alma de las personas. Pero bueno, para no alargar la historia, les cuento que los relatos de Beedle el Bardo aparentemente fueron escritos por Beedle, y J.K. Rowling firma el libro o el documento como si ella hiciera el papel de una editora, o algunos la han llamado mediadora, entre el mundo de los humanos y el mundo de los magos. Y bueno, a propósito, quiero compartirles la introducción que ella escribió a este libro, publicado por la editorial Salamandra. Cuentos de Beedle el Bardo es una colección de relatos infantiles para magos y brujas. Se trata de historias muy populares desde hace siglos. Para muchos alumnos de Hogwarts, el Caso Saltarín y la Fuente de la Buena Fortuna son tan familiares como la Cenicienta y la Bella Durmiente para los niños no muggles, no mágicos. Las historias de Beedle se parecen a nuestros cuentos de hadas en muchos aspectos. Por ejemplo, la virtud a menudo tiene recompensa y la maldad castigo.
Sin embargo, hay una marcada diferencia en los cuentos de hadas de los muggles. La magia suele ser la causa de los problemas del héroe o la heroína. La bruja malvada ha envenenado la manzana, ha sumido a la princesa en un sueño de 100 años o ha convertido al príncipe en una bestia espantosa. En los cuentos de Beedle el Bardo, en cambio, los héroes y heroínas saben hacer magia, pero aún así les resulta tan difícil como a nosotros resolver sus problemas. Las historias de Beedle han ayudado a muchas generaciones de padres magos a explicar a sus hijos esta dolorosa realidad, que la magia, además de solucionar problemas, también los ocasiona. Otra diferencia destacada entre esas fábulas y sus equivalentes muggles es que a la hora de buscar la fortuna, las brujas de Beedle son mucho más diligentes que las heroínas de nuestros cuentos de hadas. Asha, Althea, Amata y Babity Rabbity son brujas que se encargan personalmente de perseguir su destino, en lugar de echarse una larga siesta o esperar a que alguien les devuelva el zapato que han perdido. La excepción a esta regla, la doncella sin nombre del relato El corazón peludo del brujo, observa un comportamiento más parecido al de las princesas de nuestros cuentos infantiles, pero el relato no concluye con ningún "y comieron perdices". Beedle el Bardo vivió en el siglo XV y gran parte de su vida está rodeada de misterio. Sabemos que nació en Yorkshire y el único grabado suyo que se conserva revela que lucía una barba hermosa y abundante. Si sus historias reflejan fielmente sus opiniones, simpatizaba bastante con los muggles, a los que consideraba malvados, sino solamente ignorantes. Desconfiaba de la magia oscura y creía que los peores excesos de la raza mágica provenían de rasgos tan humanos como la crueldad, la apatía o el uso arrogante de sus habilidades. Los héroes y heroínas que triunfan en sus historias no son los que poseen la magia más poderosa, sino los que demuestran mayor bondad, mayor sentido común y mayor ingenio. Un mago de nuestro tiempo, que tenía unas opiniones muy parecidas a las suyas, era por supuesto el profesor Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, Orden de Merlín, primera clase, director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos y jefe de magos de Vincent Gaunt. Pese a esa similitud de puntos de vista, supuso una sorpresa descubrir una serie de notas sobre los cuentos de Beedle el Bardo entre los numerosos papeles que Dumbledore legó en su testimonio a los archivos de Hogwarts. Nunca sabremos si esos comentarios los escribió para su propia satisfacción o con intención de publicarlos. Con todo, la profesora Minerva McGonagall, actual directora de Hogwarts, ha tenido la deferencia de permitirnos imprimir las notas del profesor Dumbledore junto a la nueva traducción de los cuentos, obra de Hermione Granger, y esperamos que los comentarios del profesor Dumbledore, que incluyen observaciones sobre la historia del mundo mágico, recuerdos personales e información esclarecedora acerca de los elementos claves de cada historia, contribuyan a que una nueva generación de lectores, tanto magos como muggles, entienda mejor los cuentos de Beedle el Bardo. Todos cuantos los conocimos personalmente creemos que el profesor Dumbledore le habría encantado prestar su apoyo a este proyecto, dado que todos los royalties se donarán a Lumos, una organización benéfica que trabaja para ayudar a niños que necesitan que alguien hable por ellos. Permitidme un pequeño comentario adicional sobre las notas del profesor. Según nuestros cálculos, Dumbledore las terminó un año y medio antes de los trágicos sucesos acaecidos en lo alto de la torre de astronomía de Hogwarts. Quienes estén familiarizados con la historia de la Guerra Mágica más reciente, entre ellos los lectores de los 7 volúmenes de la vida de Harry Potter, repararán en que el profesor Dumbledore no revela todo cuanto sabe o sospecha acerca de la última historia de este libro. La razón de esas omisiones quizás se encuentre en lo que hace muchos años le dijo sobre la verdad a su alumno favorito y más famoso. Es una cosa terrible y hermosa y por lo tanto debe ser tratada con cuidado.
Tanto si estamos de acuerdo con él como si no, quizá podamos disculpar a Dumbledore por querer proteger a los futuros lectores de las tentaciones a que él mismo había sucumbido y por las que pagó tan alto precio. Firma J.K. Rowling, año 2008. Siendo así, los cuentos de Beedle el Bardo se pueden leer por sí solos como un libro independiente a la saga o como si fuera un libro de cuentos para niños muggles o para niños muggles, es decir, los humanos que no tienen poderes mágicos. A continuación, les quiero compartir el relato Los Tres Hermanos, que de alguna manera han dicho como una historia distorsionada sobre el origen de las reliquias de la muerte y que también es parte, por supuesto, de los cuentos de Beedle. Había una vez 3 hermanos que viajaban por un camino sinuoso y solitario al atardecer. De pronto, los hermanos llegaron a un río demasiado traicionero para cruzarlo. Pero siendo diestros en el arte de la magia, los 3 hermanos solo usaron sus varitas para crear un puente. Sin embargo, antes de pasar, una figura encapuchada bloqueó su camino. Era la muerte, y se sintió defraudada, porque los viajeros normalmente se ahogaban en el río, pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los 3 hermanos por su magia y les dijo que se habían ganado un premio por ser lo bastante listos para evitarla. El mayor pidió una varita más poderosa que cualquiera que existiera, y la muerte se la fabricó de un árbol de sauco que estaba cerca. El segundo hermano decidió que quería humillar a la muerte aún más. Pidió el poder de traer a seres amados desde la tumba. Así que la muerte tomó una piedra del río y se la entregó. Finalmente, la muerte giró hacia el tercer hermano, un hombre humilde. Él pidió algo que le permitiera irse de ese lugar, evitando que la muerte lo siguiera. La muerte, de mala gana, le dio su propio manto de invisibilidad. El primer hermano viajó a un poblado distante y con la varita de sauco en la mano, mató a un mago con quien una vez había peleado. Ebrio con el poder que le había dado la varita, presumió ser invencible. Pero esa noche, otro mago le robó la varita y le cortó el cuello de lado a lado. Y la muerte reclamó al primer hermano. Mientras, el segundo hermano fue a su hogar, donde tomó la piedra y la giró 3 veces en su mano. Para su deleite, la mujer con la que había querido casarse antes de su repentina muerte apareció frente a él. Pero pronto se volvió triste y fría, pues ya no pertenecía al mundo de los mortales. Llevado a la locura por su tristeza, el segundo hermano se quitó la vida para estar con ella. Y la muerte se llevó al segundo hermano. Al tercer hermano, la muerte lo buscó por muchos años, pero nunca pudo encontrarlo. Solo cuando llegó a una edad muy avanzada, el hermano más joven se quitó el manto de invisibilidad y se lo dio a su hijo. Recibió a la muerte como a una vieja amiga y fue con ella con gusto, dejando esta vida como iguales. La técnica de hablar de los cuentos de Beedle el Bardo dentro o inmerso en el libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte se podría decir que en literatura se conoce como intertextualidad, es decir, cuando un autor o narrador hace referencia a otro texto. Sin embargo, teniendo en cuenta que el texto como tal y el autor nunca existieron, se habla mejor entonces de una metaficción. Esto es como un suceso de ficción inmerso en otro o un hecho de ficción que juega con la realidad. Y aquí es muy claro, pues además de hablar de un texto que no existía, la autora lo creó y lo hizo pasar por verdadero. Los relatos entonces son cuentos que se convierten en historias tradicionales para los magos, llenos de enseñanzas con moralejas,
como lo veremos en el siguiente cuento, La Fuente de la Buena Fortuna. La Fuente de la Buena Fortuna. En lo alto de una colina que se alzaba en un jardín encantado, rodeado por altos muros y protegido por poderosos hechizos, manaba la Fuente de la Buena Fortuna. El día más largo del año, durante las horas entre el amanecer y el ocaso, se permitía que un solo desdichado intentara llegar hasta la fuente, bañarse en sus aguas y gozar de buena fortuna por siempre jamás. El día señalado, antes del alba, centenares de personas venidas de todos los rincones del reino se congregaron ante los muros del jardín. Hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, con poderes mágicos y sin ellos, se reunieron allí de madrugada, todos confiados en ser el afortunado que lograra entrar en el jardín. 3 brujas, cada una con su carga de aflicción, se encontraron entre la multitud y se contaron sus penas mientras aguardaban el amanecer. La primera, que se llamaba Asha, padecía una enfermedad que ningún sanador había logrado curar. Confiaba en que la fuente remediaría su dolencia y le concediera una vida larga y feliz. A la segunda, Álceda, un hechicero perverso, le había robado la casa, el oro y la varita mágica. Confiaba en que la fuente reparara su impotencia y su pobreza. La tercera, Amata, había sido abandonada por un joven del que estaba muy enamorada y creía que su corazón nunca se repondría. Confiaba en que la fuente aliviara su dolor y su añoranza. Tras compadecerse unas de otras por sus respectivos padecimientos, las 3 mujeres decidieron que si se presentaba la oportunidad, unirían sus esfuerzos y tratarían de llegar juntas a la fuente. Cuando los primeros rayos del sol desgarraron el cielo, se abrió una grieta en el muro. La multitud se abalanzó hacia allí. Todos reivindicaban a gritos su derecho a recibir la bendición de la fuente. Unas enredaderas que crecían en el jardín, al otro lado del muro, serpentearon entre la muchedumbre y se enroscaron alrededor de la primera bruja, Asha. Esta agarró por la muñeca a la segunda bruja, Álceda, quien a su vez se aferró a la túnica de la tercera, Amata, y Amata se enganchó en la armadura de un caballero de semblante triste que estaba allí montado en un flaco rocín. La enredadera tiró de las 3 brujas y las hizo pasar por la grieta del muro, y el caballero cayó de su montura y se vio arrastrado también. Los furiosos gritos de la defraudada muchedumbre inundaron la mañana, pero al cerrarse la grieta, todos guardaron silencio. Asha y Álceda se enfadaron con Amata porque sin querer había arrastrado a aquel caballero. En la fuente solo puede bañarse una persona. Como si no fuera bastante difícil decidir cuál de las 3 se bañará, solo falta que añadamos uno más. Sir Desventura, como era conocido el caballero en aquel reino, se percató de que las 3 mujeres eran brujas. Por tanto, como él no sabía hacer magia, ni tenía ninguna habilidad especial que lo hiciera destacar en las justas o los duelos con espada, ni nada por lo que pudiera distinguirse los hombres no mágicos, se convenció de que no conseguiría llegar antes que ellas a la fuente. Así pues, declaró sus intenciones de retirarse al otro lado del muro. Al oír eso, Amata también se enfadó. «Hombre de poca fe», le reprendió. «Desenvaina tu espada, caballero, y ayúdanos a lograr nuestro objetivo». Y así fue como las 3 brujas y el taciturno caballero empezaron a adentrarse en el jardín encantado, donde a ambos lados de los soleados senderos crecían en abundancia extrañas hierbas, frutas y flores. No encontraron ningún obstáculo hasta que llegaron al pie de la colina en cuya cima se encontraba la fuente. Pero allí, enroscado alrededor del pie de la colina, había un monstruoso gusano blanco, abotagado y ciego. Al acercarse las brujas y el caballero, el gusano volvió su asquerosa cara hacia ellos y pronunció estas palabras: «Entregadme la prueba de vuestro dolor». Sir Desventura desenvainó la espada e intentó acabar con la bestia, pero la hoja se partió. Entonces Álceda le tiró piedras al gusano, mientras Asha y Amata le lanzaban todos los hechizos que conocían para inmovilizarlo o dormirlo, pero el poder de sus varitas mágicas
no surtía más efecto que las piedras de su amiga o la espada del caballero, y el gusano no los dejaba pasar. El sol estaba cada vez más alto, y Asha, desesperada, rompió a llorar. Entonces el enorme gusano acercó su cara a la de Asha, y se bebió las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Cuando hubo saciado su sed, se apartó deslizándose suavemente, y se escondió en un agujero del suelo. Las 3 brujas y el caballero, alegres porque el gusano había desaparecido, empezaron a escalar la colina, convencidos de que llegarían a la fuente antes del mediodía, pero cuando se encontraban hacia la mitad de la empinada ladera, vieron unas palabras escritas en el suelo: «Entregadme el fruto de vuestros esfuerzos». Sir Desventura sacó la única moneda que tenía y la puso sobre la ladera cubierta de hierba, pero la moneda echó a rodar y se perdió. Los 4 siguieron ascendiendo, pero aunque caminaron varias horas no avanzaba ni un solo metro. La cumbre no estaba más cerca y seguían teniendo delante aquella inscripción en el suelo. Estaban muy desanimados porque el sol ya había pasado por encima de sus cabezas y empezaba a descender hacia el lejano horizonte. No obstante, Álceda andaba más deprisa y con paso más decidido que los demás, y los instó a que siguieran su ejemplo, aunque no parecía que ello fuera a alcanzar la cumbre de la colina encantada. «¡Ánimo, amigos! ¡No os rindáis!», los exhortó secándose el sudor de la frente. Cuando las relucientes gotas de sudor cayeron al suelo, la inscripción que les cerraba el paso se esfumó y comprobaron que ya podían continuar subiendo. Alentados por la superación de ese segundo obstáculo, siguieron hacia la cima tan deprisa como les era posible, hasta que por fin vislumbraron la fuente, que destellaba como un cristal en medio de una enramada de árboles y flores. Sin embargo, antes de llegar encontraron un arroyo que discurría alrededor de la cumbre, cerrándoles el paso. En el fondo del arroyo de aguas transparentes había una piedra lisa con esta inscripción: «Entregadme el tesoro de vuestro pasado». Sir Desventura intentó cruzar el arroyo tumbado sobre su escudo, pero este se hundió. Las 3 brujas lo ayudaron a salir del agua y luego intentaron saltar a la otra orilla, pero el arroyo no se dejaba cruzar, y mientras tanto el sol seguía descendiendo más y más. Así que se pusieron a reflexionar sobre el significado del mensaje escrito en la piedra, y Amata fue la primera en entenderlo. Agarró su varita, extrajo de su mente todos los recuerdos de momentos felices compartidos con el joven del que estaba enamorada y que la había abandonado, y los vertió en el agua. La corriente se llevó sus recuerdos y en el arroyo aparecieron unas piedras que formaban un sendero. De ese modo, las 3 brujas y el caballero pudieron cruzar por fin al otro lado y alcanzar la cima de la colina. La fuente brillaba ante ellos entre hierbas y flores de una belleza y una rareza extraordinaria. El cielo se había teñido de rojo rubí. Había llegado el momento de decidir quién de ellos se bañaría en la fuente. Pero antes de que tomaran esa decisión, la frágil Asha cayó al suelo. Extenuada por la agotadora escalada, estaba a punto de morir. Sus 3 amigos la habrían conducido hasta la fuente, pero Asha, agonizante, le suplicó que no la tocaran. Entonces Álceda se apresuró a recoger todas las hierbas que le parecieron útiles, las mezcló en la calabaza donde Sir Desventura llevaba el agua y le dio a beber la poción a Asha. Entonces Asha se incorporó y al cabo de un instante ya se tenía en pie. Más aún, todos los síntomas de su terrible enfermedad habían desaparecido. «Estoy curada, ya no necesito bañarme en la fuente, que se bañe Álceda». Pero ésta se encontraba muy entretenida recogiendo más hierbas en su delantal. «Si puedo curar esa enfermedad, ganaré muchísimo oro. Que se bañe Amata». Sir Desventura hizo una reverencia invitando a Amata a acercarse a la fuente, pero ella negó con la cabeza. El arroyo había hecho desaparecer toda la añoranza que sentía por su amado, y de pronto comprendió que aquel joven había sido cruel y desleal, y que en realidad debía alegrarse de haberse librado de él. «Buen señor, sois vos quien debe bañarse como recompensa por vuestra caballerosidad», dijo entonces. Haciendo sonar su armadura, el caballero avanzó bajo los últimos rayos del sol poniente y se bañó en la fuente de la buena fortuna.
asombrado de ser el elegido entre centenares de personas y sin dar crédito a su gran suerte. Cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, Sir Desventura emergió de las aguas luciendo todo el esplendor de su triunfo y se arrojó con su herrumbrosa armadura a los pies de Amata, que era la mujer más buena y más hermosa que jamás había conocido. Exaltado por el éxito, le suplicó que le entregara su corazón, y Amata, tan embelesada como él, comprendió que por fin había encontrado un hombre digno de ella. Las 3 brujas y el caballero bajaron juntos de la colina, agarrados del brazo, y los 4 tuvieron una vida larga y feliz, y ninguno de ellos supo, ni sospechó jamás, que en las aguas de aquella fuente no había ningún sortilegio. Si bien los cuentos de Beedle el Bardo son muy sencillos y algunos los han criticado por ello, debemos recordar que la magia es todo lo que rodea la saga de Harry Potter y que va más allá de las aventuras de sus personajes, pues recae sobre todo en la habilidad de su creadora, quien logró idear un mundo mágico. Y algo que empezó como la historia de un solo mago fue más allá de lo que incluso la autora Rowling esperaba y que se hizo tan popular gracias también a las producciones cinematográficas, por supuesto, de Warner Bros. En total, Harry Potter reúne 8 obras, las que vemos aquí en pantalla. Sin embargo, también como hemos visto hasta el momento, el poder de esta historia ha llevado a su autora a crear incluso libros que son parte de la ficción de la trama. Entre estos están los cuentos de Beedle el Bardo y Animales fantásticos y dónde encontrarlos, además de historias breves de Howard, entre otras. En resumen, el mundo de Joanne Rowling, más conocida como J.K. Rowling, es una muestra de cómo un sueño o una idea puede llegar a convertirse en una realidad mágica, donde los fracasos o quizá los malos momentos son una oportunidad para aprender y transformar una idea en un sueño o en una gran oportunidad, como lo llegó a contar ella misma en un discurso que realizó en la Universidad de You've already flown. Ultimately, we all have to decide for ourselves what constitutes failure. But the world is quite eager to give you a set of criteria if you let it. So I think it fair to say that by any conventional measure, a mere 7 years after my graduation day, I had failed on an epic scale. An exceptionally short-lived marriage had imploded, and I was jobless, a lone parent, and as poor as it is possible to be in modern Britain without being homeless. The fears that my parents had had for me and that I had had for myself had both come to pass. And by every usual standard, I was the biggest failure I knew. Now, I'm not going to stand here and tell you that failure is fun. That period of my life was a dark one, and I had no idea that there was going to be what the press has since represented as a kind of fairy tale resolution. I had no idea then how far the tunnel extended, and for a long time, any light at the end of it was a hope rather than a reality. So why do I talk about the benefits of failure? Simply because failure meant a stripping away of the inessential. I stopped pretending to myself that I was anything other than what I was, and began to direct all my energy into finishing the only work that mattered to me. Had I really succeeded at anything else, I might never have found the determination to succeed in the one arena where I believed I truly belonged. I was set free, because my greatest fear had been realized, and I was still alive, and I still had a daughter whom I adored, and I had an old typewriter and a big idea. And so rock bottom became the solid foundation on which I rebuilt my life. You might never fail on the scale I did, but some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case
you fail by default. Sin duda, J.K. Rowling es un ejemplo de resiliencia, de lucha por los sueños e ideales en los momentos que parecen más oscuros. Y gracias a su invención, no solo tenemos a Harry Potter, sino, digamos que todo un mundo lleno de magia. Así que bueno, espero que se hayan divertido con este pequeño abrebocas de esta gran saga, y así como con los cuentos de Beedle. Y quiero invitarlos a nuestro encuentro esta tarde a las 6:30 p.m. en el foro, al cual se pueden conectar en el link que les voy a dejar a continuación. Allí vamos a leer los otros 2 cuentos de Beedle el Bardo, y además quiero invitarlos a que se atrevan a escribir. Imaginen, por ejemplo, cómo sería Chía si fuera un pueblo mágico y descríbanlo. Pueden compartir el resultado en nuestra página de Facebook con el numeral Conectados con la Cultura, y además en el foro los invitaremos a que nos cuenten sus relatos. Muchas gracias por acompañarnos y no olviden seguirnos en nuestras clases de Conectados con la Cultura. Nos vemos en 8 días en otro encuentro con las letras. Te invitamos a conectarte con toda nuestra programación. A través de Facebook debes buscar nuestra fanpage Amigos de la Cultura Chía. Si no la conocías, te invitamos a dar me gusta y a activar la opción Seguir, seleccionando Ver primero. En YouTube debes acceder con tu usuario y contraseña. Si no tienes uno, puedes ingresar con las mismas credenciales de tu correo de Gmail. Buscas el canal EFAC Chía, le das clic en el botón Suscribirse. Luego, en la campanilla, seleccionas la opción Todas. De esta manera recibirás notificaciones de nuestras publicaciones. Es muy sencillo, y recuerda, de lunes a sábado a partir de las 2 de la tarde, en cualquiera de nuestras plataformas encontrarás información variada para que estemos conectados con la cultura. Thank you.